nacional, le queremos dar un fuerte abrazo a la distancia y celebrar que esté con nosotros a Patricia Munier, que la verdad que es un orgullo para nosotros y una inmensa alegría, y que esté compartiendo este espacio con nosotros. Bienvenida, Patri. Ahí está. Bueno, no sé si me están escuchando. Sí, gracias, sí. compañeros, compañeras, Ahí está. muchísimas gracias. Estoy un poco dormida porque recién estoy llegada de la cámara. Oh. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra actividad, darles la bienvenida a todos y a todas y celebrar haber podido construir este espacio que para nosotros es realmente un orgullo. Hace muchos años que venimos trabajando en esta intersindical por la erradicación del trabajo infantil, y en esta fecha tan sensible para todos los trabajadores y trabajadoras, pero es un orgullo muy grande poder hablar de infancias en tiempo presente y poder hablar de la realidad que atraviesa a nuestros niños, a nuestras niñas, jóvenes y adolescentes, y decir que esté Marta para nosotros es un gran orgullo, que esté Soledad, que es la decana de la Facultad de Psicología de Rosario, es también un orgullo inmenso, y que esté Patricia Chalvo. La idea de este conversatorio tiene que ver con hablar de infancias en tiempo presente, tiene que ver con hablar de lo que atraviesa a un niño en su futuro cuando tiene que salir a trabajar desde muy pequeño. Así que bueno, yo quiero darle continuidad a esta actividad, le quiero dar la palabra al compañero Ramón Romero, de WOLRA, el Sindicato de los Ladrilleros, que vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo un trabajo muy importante para erradicar el trabajo infantil en las ladrilleras. Ahí, Ramón, tenés. Ahora sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a todos los que están participando. La verdad que, como dijo Marisol, celebramos este espacio que tenemos desde hace un tiempo, creo que del 2016-2017, donde nos juntamos cada año y repasamos el trabajo que hicimos durante el año y lo que vamos a hacer en el año siguiente. Siempre con el compromiso de todos los que integran la red sindical, y especialmente a los dos compañeros que voy a presentar ahora, que son los que nos dieron la responsabilidad, tanto de la CTA como de la CGT, nos dieron la responsabilidad de llevar adelante ese trabajo. Voy a tener el gusto de presentar a nuestro compañero secretario general de la CTA, José Testón. Bueno, gracias. A ver, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, gracias Ramoncito y gracias Marisol. No voy a hablar, simplemente un saludo. Sí quiero mencionar en esta charla que vamos a escuchar a tres grandes compañeras. Confieso que conozco más a Marta y por supuesto a Patricia, con la que compartimos hace mucho tiempo una serie de actividades, pero bueno, nos place mucho también estar presente con Soledad, que bueno, nos une también el conocimiento de su familia, a la que queremos y respetamos mucho, ¿no? Y a ella que empezamos a construir esta relación a partir del trabajo sobre la erradicación del trabajo infantil. Quiero decir que para nosotros es una gran alegría, para mí en lo personal es una gran alegría, y es un elemento identitario el trabajo que hacen los compañeros que se abocan a esta red de erradicación del trabajo infantil desde lo sindical.
que sostienen dos referentes para nosotros muy importantes, como Ramón y Marisol, pero que respalda una gran cantidad de acciones y de trabajadores y trabajadoras, y que tienen una historia muy parecida a algo que también nos enorgullece mucho, que sé que Claudio también lo va a destacar, que es el movimiento obrero santafesino. El movimiento obrero santafesino, ese que se constituyó para la resistencia tal vez de una de las páginas más tristes de nuestra patria, lo que ha sido atravesar el macrismo por allá por el 2015, 2016, donde tuvimos que rearmarnos para volver a dar la batalla a todo lo que se nos pretendía arrancar. También en ese momento arrancó el trabajo mancomunado, por supuesto que el trabajo anterior, pero el trabajo mancomunado de CGT y CTA en torno a la erradicación del trabajo infantil. Por eso creo que esto habla de la importancia de la unidad de la clase trabajadora, de ir construyendo espacios comunes, independientemente de las siglas, independientemente de cualquier tipo de personalismo, porque son las cosas que duran en el tiempo y que pueden dar batallas en serio. Hay muchas cosas importantes que hacemos los seres humanos, pero cuando las hacemos desde las organizaciones, cuando creemos en las construcciones más allá de las personas, tienen la vida y la potencia que tiene el espacio de esta red, que realmente me llena de orgullo que la CTA y la CGT hayamos podido construir en esta querida provincia de Santa Fe, donde algunas cosas hemos cambiado a partir de nuestro trabajo y cada uno sabrá hacer la evaluación de en qué tuvo mérito para disfrutar y vivir las cosas que hoy estamos disfrutando y viviendo. Y también las que faltan. Sobre trabajo infantil, nada, es aberrante ahora, siempre, en cualquier circunstancia. Nosotros nunca más, jamás debemos permitir la desescolarización de la infancia, jamás debemos permitir a una niñez que no tenga atenciones, protección y cuidado. Jamás debemos tener una niñez privada de su infancia, es así de simple. Por eso nuestro compromiso con esta tarea va a ser eterno y va a ser, sabemos que es constructivo y acumulativo, y dependerá de que lo sigamos poniendo en la agenda de nuestras organizaciones para que tenga la potencia que es necesario tener. No quito más espacio, le doy seguramente la palabra a Claudio y a las disertantes, que son las que el colectivo, los compañeros que hoy están presentes, vinieron a escuchar. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, para simplificar, también igual que José, solamente vamos a dar un saludo. Hago mía las palabras de José Testoni para no repetirlas. El hecho de militar a la par, independientemente de las siglas de las centrales, teníamos y tenemos siempre un objetivo común basado en que la clase trabajadora es una sola. Desde ese concepto es salir a marcar todos aquellos derechos que hacen a las compañeras y a los compañeros. Y en ese marco existe la familia, ¿no? También decimos que nos dimos el trabajo de querer representar a aquellos trabajadores o trabajadoras que por diferentes políticas no tienen trabajo y se llaman desocupados. Nosotros son trabajadores sin trabajo. Entonces, agradecer este panel de compañeras sumamente importantes que estamos viendo, además, y a todos los que están participando. Yo para agregar, digo, me quedo con una foto. Sabía que íbamos a entrar a este Zoom el día de hoy y ayer me pasó algo que pasa muchas veces. Pero quizás por la cercanía del hoy, ayer llevé a una persona hasta el Correo Central acá, calle Mendoza, y llegando a la esquina ya para doblar, ahí por Alem, una nena de unos 4 años con una muñeca en la mano se acerca al parabrisas a pedir plata. Y la verdad, no llegaba a la altura del vidrio de un auto. Y la tristeza te embarga en esas cuestiones cuando te pega cerca, porque no es la única. Pero digo, fue la última que vi antes de empezar a hablar, y digo, con una muñeca en la mano, pidiendo plata para seguramente la madre que estaba a la vuelta. También digo, un tema cultural que tendremos que trabajar muchísimo. No hay otra forma de revertirlo. Pero es la tristeza que te embarga, porque estamos hablando de trabajo infantil. Y esa criatura, en vez de estar disfrutando de su niñez,
como muchos tantos, están viendo cómo llevan incluso la plata a su propia casa. Algunos por necesidades absolutas de pobreza, otros lamentablemente usados por diferentes personas, porque se tiñe a una niña o a un niño de que puede ser más digno de lástima para pedir plata en una esquina que un adulto. Y lamentablemente hay un círculo vicioso que nos cuesta mucho revertir. Quien les habla a los 8 años vendía diario en la calle. No me da ningún tipo de vergüenza, como tampoco orgullo, porque se me fueron algunos años, porque trabajé desde esa edad en adelante, porque mis viejos no llegaban a fin de mes, y había que pagarse el libro para ir a la escuela, había que... No la comida, porque no fue el caso mío, pero sí las zapatillas o otras cosas. A uno le queda la idea que donde esté hay que trabajar en contra de aquel trabajo infantil, aquel trabajo de los adolescentes o las adolescentes. Me parece que nos falta mucho por hacer. Si estos espacios no los usamos para hacer autocrítica de qué estamos haciendo mal, como sociedad en su conjunto, me parece que no sirven. Hay un sector que apoya, que trabaja, que construye, que genera espacios. Hay políticas nacionales que han salido, sobre todo en los 3 gobiernos que tuvimos antes del 2015, ahora retomando algunas políticas integrales para llevar de mínima el alimento o algunas becas para que estudien nuestros niños, nuestros adolescentes. Pero nos falta muchísimo, se levantó mucho la pobreza, eso se ve a las claras en niños, en adolescentes y ya chicos llegando a una juventud que en vez de estar donde tienen que estar o disfrutando de esa edad o estudiando, siendo las personas que el país necesita para el futuro, están quizás debatiéndose entre trabajar en la calle y aprender lamentablemente muchas veces los vicios de la calle, que como son sectores vulnerables, hay quienes los usan para cualquier cosa. Simplemente desde donde me toque estar, voy a trabajar para erradicar el trabajo infantil. Por nuestra CGT está el compañero Ramón Romero participando, tiene nuestro total apoyo. Y bueno, creo que será un debate día a día, ver cómo construimos por lo menos una Santa Fe mejor, que es este lugar donde nos toca estar, una provincia, que más allá de ser invencible como su nombre, tiene vulnerabilidades en niños y niñas, adolescentes en su conjunto. Así que, bueno, escuchar, aprender y aportar desde donde nos toque, desde la CGT, desde el gremio que nos toque, desde el espacio que nos toque, como un militante, como un dirigente. Muchas gracias por la invitación a todas y a todos. Bueno, gracias Claudio, gracias José. Voy a presentar a nuestra compañera Marta Felperín, que es abogada del CTA, pero además es docente en la Universidad Nacional de Rosario, para que ella charle con nosotros acerca de todo lo que está vinculado con la legislación en defensa de las infancias. Marta. Ahí está. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un verdadero gusto compartir esta tarde y este espacio con todos ustedes. Agradezco a la CTA Santa Fe, la CGT Regional Santa Fe, a la Intersindical por la erradicación del trabajo infantil, por haber organizado esta actividad, por supuesto por haberme invitado. Cuando Marisol me llamó y me dijo que íbamos a preparar esta charla, Marisol me propone que hable acerca del marco normativo con relación al trabajo infantil y a la protección del trabajo adolescente. Y no se asusten que no va a ser, espero que no sea tan aburrido. Yo voy a ir un poco más allá y voy a hablar de lo que es el bloque de constitucionalidad. Y realmente van a ver por qué es importante saber qué es esto del bloque de constitucionalidad. Voy a tratar de dividir la charla en 2 partes. Por un lado voy a desarrollar lo que es el bloque de constitucionalidad y por otro lo que consideramos o la conceptualización o definición de lo que pensamos que es trabajo infantil. Porque cada uno de nosotros tenemos alguna conceptualización, pensamos que es, pero en general a veces tenemos, somos un poco cegados con respecto a lo que consideramos trabajo infantil. Bloque de constitucionalidad.
Seguramente ustedes habrán sentido nombrar alguna vez lo que llamamos la pirámide jurídica de Kelsen. Bueno, Kelsen fue un jurista muy importante, austríaco del siglo pasado, quien elaboró un esquema muy importante para quienes trabajamos en el mundo jurídico, y era una pirámide en la cual en esta pirámide se establecía el orden de aplicabilidad de las normas, el orden de prelación, de aplicación de las normas, era el orden jerárquico. En la cúspide de la pirámide nos encontramos con la Constitución Nacional. Y luego se empezaba a desgranar, después de la Constitución Nacional, venían los tratados, las leyes, etc. Es decir, que cada una de las normas inferiores tenía que quedar subsumida en la superior. Ustedes habrán sentido nombrar cuando decimos, mira, hay que hacer un test de constitucionalidad, o esta ley es inconstitucional porque viola alguno de los artículos de la Constitución Nacional. Pero este aquí que nosotros en el año 1994, se reformó la Constitución. En general todos sabemos, bueno, acá veo, habrá gente joven que quizás no sabe, en el año 94 se reforma la Constitución Nacional, constitución que era muy vieja. Nuestra Constitución data del año 1853. En el año 1860, 1868, hubo algunas reformas, pero no fueron importantes. Fue cuando la provincia de Buenos Aires va a formar parte de la Confederación. Ustedes saben que Buenos Aires estaba separado. Luego hubo una reforma muy importante en el año 1949, donde se incorporan los derechos sociales y los derechos laborales. Pero con el golpe de Estado de 1955 se deroga esta Constitución, se llama en el año 1957, en un gobierno de facto, una nueva convención constituyente, y allí se incorpora solo un artículo muy importante, que es el artículo 14 bis, que trata sobre el derecho del trabajo desde un punto de vista particular o individual, el derecho del trabajo colectivo. Ahora bien, en el año 1994 sí se produce una reforma importante, habrán sentido nombrar el Pacto de Olivos, seguramente lo recuerdan, y esta reforma no se toca en la primera parte de la Constitución, pero sí se reforma en la segunda parte. Entre las grandes reformas, se reforma el artículo que habla sobre las atribuciones del Congreso de la Nación. El artículo 75, inciso 22, establece que el Congreso, o sea, los señores, acá tenemos una señora diputada, los diputados, diputadas y senadores van a ratificar o desechar los tratados que hacemos con otros países, con organismos no gubernamentales o con la Santa Sede. ¿Cuál es lo importante de esto? Que estos tratados, y sobre todo los tratados de derechos humanos que ya había ratificado nuestro país, son incorporados a la Constitución con jerarquía constitucional. Los tratados no forman parte de la Constitución, pero sí se les da a esos tratados jerarquía constitucional. Por lo tanto, ya en ese vértice no solo tenemos a la Constitución, sino tenemos también a estos tratados de derechos humanos. Y justamente dentro de estos tratados de derechos humanos que se incorporan con jerarquía constitucional, nos encontramos con la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Acá cabe aclarar que esta convención ya había sido ratificada por nuestro país, no tenía jerarquía constitucional, pero sí había sido ratificada por nuestro país en el año 1990. La Asamblea General de Naciones Unidas la adopta en el 89. Un año después, Argentina ratifica esta convención. Es importantísima esta convención, porque la Convención sobre los Derechos de la Niña, Niño y Adolescente, se ha traducido Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente. Esta convención cambia sustancialmente el abordaje que teníamos, la mirada, el abordaje que teníamos con relación a la niñez y a la adolescencia. ¿Qué implica esto? Nosotros, antes de ratificar esta convención, estábamos inmersos en lo que se llamaba la teoría de la situación irregular. ¿Qué implicaba? Que toda la legislación solo estaba focalizada a un sector de la niñez y de la adolescencia, a los que llamábamos niñes, niños, niñas, en situación de peligro moral o material, o bien aquellos niños, adolescentes que estaban en conflicto con la ley penal, directamente se los llamaba delincuentes. Es decir, entonces, ¿saben qué porción de los niños el derecho focalizaba qué porción? Estos niños, sin eufemismos, niños pobres. Por consiguiente, y lo que vamos a hablar hoy, cuando nos encontramos con una niña, con un niño, vendiendo flores en la calle, o haciendo cualquier tipo de actividades, ¿no? Este tipo de actividades o de estrategias de supervivencia, ¿qué hacía el Estado? A través de la jueza o juez de menores,
o quien ejercía lo que se llamaba patronato de Estado, era una facultad muy fuerte que tenían para intervenir sobre esa familia o sobre ese núcleo de convivencia. Intervenir, podía separar tranquilamente a esta niña o niño de su familia, de su núcleo de convivencia. Y no solo que lo separaba, sino que podía disponer sin medir, disponía el tiempo que quisiera de este niño. Había una intervención terrible del Estado sobre el niño, niña, adolescente y sobre su familia. Con la teoría, cuando nosotros cambiamos de la situación irregular, cuando nosotros ratificamos la convención, allí entramos a lo que se llama la protección integral, teoría de la protección integral. Ya no estamos focalizados en un sector de la población de niños, sino estamos focalizados a la totalidad de la niñez y adolescencia. No solo que estamos focalizados a la totalidad de la niñez y adolescencia, sino también que hay un cambio sustancial. Vemos a la niña, niño y adolescente como sujeto de derecho, pero también un cambio sustancial en el lenguaje. Nosotros sabemos que el lenguaje, bueno, acá no me quiero meter en un tema que no es de mi expertise, ya nos lo dirás Soledad, pero bueno, el lenguaje nos constituye, o sea, es una condición fundante de lo psíquico y del lazo social, nos construye, nos condiciona, nos dota de sentido. Por lo cual cambiamos totalmente el lenguaje. Ya no hablamos más de menores, hablamos niñas, niños, adolescentes. No hablamos de esa familia. Todas estas políticas públicas estaban focalizadas y ancladas en lógicas familiaristas, pero no en cualquier familia, la familia patriarcal nuclear. Hoy día ya no hablamos más de esa familia. Estamos hablando de núcleos de convivencia, centros de vida, núcleos afectivos. Estamos hablando de la comunidad que interactúa y que colabora. Ya no hablamos más de ese juez que se hablaba que el juez tenía que ser como un bon pater de familia. Ya no hablamos de eso. Ya teníamos un lenguaje que era binario, dicotómico, discriminatorio. Por un lado estaban los menores, se hablaba de menores, por el otro lado estaban mis hijos, los unos y los otros. Todo eso hizo y marcó la Convención de los Derechos del Niño, que es para nosotros tan importante. Y ahora sí, entonces, viendo por qué es importante este bloque de constitucionalidad, en donde los tratados de derechos humanos tienen una jerarquía igual a nuestra Constitución Nacional, vamos directamente a la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, y acá la Convención, como todo tratado de derechos humanos, cabe aclarar que cuando un país, cuando nosotros ratificamos un tratado, ¿qué nos obligamos? Nuestro país se obliga a adecuar la legislación a ese tratado. O sea, en la Convención de Derechos del Niño tuvimos que adecuar toda nuestra legislación con respecto a este avance. A nivel nacional hay unas leyes que vamos a ver ahora que se adecuaron. Solo lo que no se adecuó todo lo que es la ley de responsabilidad penal juvenil, y aún arrastramos una ley de la época del proceso. Adecuar la legislación, modificarla. A su vez, también lo que hay que hacer es crear otro tipo de instituciones o adecuar lo que sería todo el órgano burocrático, toda la administración, la organización administrativa, diseñar políticas públicas y, por supuesto, el órgano jurisdiccional, que es el Poder Judicial, también mucho tiene que ver para la aplicación de estas nuevas leyes, tomando a estos niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho y no intervenir como uno omnipotente sobre las familias, los núcleos de convivencia de estos niños. La Convención, en su artículo 32, establece que los Estados partes tienen la obligación de proteger a las niñas contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral, social. Y luego ese mismo artículo 32 establece que los Estados partes tienen la obligación de establecer también edades mínimas para trabajar. En general yo les digo, todos los tratados de derechos humanos, ya vamos a ver también los convenios de OIT, establecen pisos, porque estos convenios, ustedes saben que son ratificados por muchísimos países, con distintas idiosincrasias, con distintas trayectorias culturales, por lo cual se trata de buscar alguna pauta común y son los pisos, los mínimos, a partir de los cuales se puede regular internamente por cada país. Y este artículo 32, en su segunda parte, no solo establece
que los estados tienen que proteger, sino que también tienen que establecer las edades mínimas y también tienen que estar horarios de trabajo y sobre todo cuáles son los órganos de contralor, o sea, los órganos que van a controlar este cumplimiento, lo que nosotros llamamos la autoridad de aplicación. Ustedes sabemos que es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que es el órgano de seguimiento, de aplicación de esta normativa, y en todo caso, si esto se viola, son los que van a aplicar las sanciones. Artículo 32 de la Convención. Luego, ¿qué viene? Vienen los convenios de la OIT. Vieron que yo les decía que están los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Luego de los tratados de derechos humanos vienen los demás tratados que no son de derechos humanos y todo lo que llamamos convenio de la OIT. ¿Qué es la OIT? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. La OIT fue creada en el año 1919 y fue la primera agencia diferenciada de Naciones Unidas. Naciones Unidas en su segunda etapa, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. OIT tiene una característica muy especial porque está conformada, es tripartita, un organismo tripartito y está conformado por los estados que ratifican, por supuesto, los convenios y por representantes de los empleadores y de los trabajadores. Esto es un punto aparte porque aquí tendríamos que ver quiénes establecen qué trabajadores van a representar y qué grupo de trabajadores va a ser representado. Eso es punto de otra charla. La OIT tenemos 3 convenios fundamentales con respecto al trabajo infantil. El primero de ellos es el convenio número 138 del año 1973, que establece la edad mínima. Establece la edad mínima en 15 años. Yo les decía entonces que establece un piso. Vamos a ver que nosotros tenemos una edad mínima de 16 años. Establece 15 años y luego 13 años para trabajos ligeros. Esto dice este convenio importante. Es el número 138 del año 73. Luego tenemos el convenio 182 del 99, que este convenio trata sobre las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata de eliminación. Las peores formas de trabajo que vamos a ver que puede ser trabajo esclavo o semi-esclavo, y trata sobre la forma de rehabilitación, de integración social de estos chicas, chicos, adolescentes que son sometidos. Yo les comento, nosotros, por supuesto que tenemos este flagelo del trabajo infantil, pero también cambia de acuerdo a distintos países y hay gradaciones. Tuve la suerte de hacer un curso virtual de anti-slavery, anti-trabajo esclavo, que dependía de la Universidad de Nottingham, en Gran Bretaña, y ahí hemos visto, yo he visto que hay muchos movimientos que tratan de eliminar y trabajar en contra, o sea, y favorecer las comunidades para eliminar el trabajo infantil. Por ejemplo, les digo que nosotros esto aquí no lo vemos. En la India es muy común el pago de deudas. O sea, de los padres pagan sus deudas entregando a sus hijos, sometiéndolos a servidumbre. Parece el medioevo. Nosotros eso no lo conocemos. Y por más que la legislación lo prohíbe, la gente piensa que es así. Estos grupos tratan de hablar con los líderes o lideresas de las zonas para decir que está prohibido. Entregan a sus hijos como forma de pago. El trabajo infantil, por ejemplo, que se hace en África, ustedes saben que África, en algunos países son el basurero del mundo, ¿no? Todo lo que es desperdicio digital. Los niños tratando de reciclar, contaminándose con elementos muy, muy nocivos. De esto trata, vamos a ver nosotros lo que pasa en nuestro país. De esto trata este convenio 182. Y por último tenemos el convenio 189, que es un convenio genérico sobre el trabajo doméstico, pero sí también focaliza el trabajo doméstico de niñas y niños, que es un tema también un tanto ríspido, y justo viene a colación, ustedes habrán leído seguramente en los diarios, hace unos 15 días, todo el tema que surgió del Opus Dei, ¿no? Esto de que reclutaban niñas de zonas, rurales, y bajo la promesa de darle formación y educación, iban a una escuela de formación, pero para trabajo doméstico, de 13 años, niñas, y también estaban sometidas a una especie de semiservidumbre, sin aportes, sin salario, y bueno, sobre todo en zonas rurales o en determinadas zonas, es muy común esto de que bajo la promesa de educación se contrate a niñas de 12, 13,
14 años para que haga tareas domésticas. Estos son los convenios de OIT. Ahora vamos entonces a las leyes que se dictaron en consonancia o para modificar nuestra legislación y estar en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos la ley 26061, ley del año 2005. Esta es una ley genérica, una ley que protege de todos sus ámbitos a la niñez y a la adolescencia, pero también tiene un apartado en donde se habla de el trabajo infantil y dice que el derecho al trabajo de los adolescentes, ojo, porque tenemos que diferenciar. Por un lado tenemos la erradicación total, la prohibición del trabajo infantil, y por otro lado tenemos la protección del trabajo de los adolescentes a partir de los 16 años. Esta ley, en su artículo 25, establece que los organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que impone la legislación vigente. En la provincia de Santa Fe, también nosotros hemos ratificado esa ley, la 26061, en el año 2009, seguramente Patricia quizás se refiere a esto, la ley también 12.967, que no solo habla sobre la erradicación del trabajo infantil, sino también habla, acá sí también habla del tema de las tareas domésticas o cuidado de niños y adultos, también lo prohíbe en una edad que no es la que corresponda, y esta ley también establece cuáles son los organismos de seguimiento y de aplicación. Y ahora sí vamos a la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué dije última la ley de contrato de trabajo? Porque en general nosotros decimos, claro, nosotros en nuestro país el piso son 16 años, pero ustedes saben, la ley de contrato de trabajo que regula. Primero, el trabajo privado. Y segundo, el trabajo formal, estimado. La ley de contrato de trabajo es una ley muy escueta, una ley muy limitada. Nosotros es una ley que regula el trabajo, pero no el trabajo, vamos a ser sinceros, el empleo, el trabajo asalariado, el trabajo en relación de dependencia, y el trabajo es muchísimo más que eso. Queda por fuera de la ley de contrato de trabajo más de la mitad de los trabajadores, las economías populares, las economías sociales, los monotributistas, el cuentapropismo, los trabajos directos de cuidado. Entonces, nosotros realmente por mucho tiempo, los laboralistas, hemos tenido una ceguera. Cuando hablamos de la ley de contrato de trabajo, hoy día el 40% del mundo trabajador, también está el trabajo informal. Entonces, esta ley de contrato de trabajo, que es la ley tan escueta, bueno, acá cabe decir que la CTA siempre tuvo en cuenta todo el mundo del trabajo, las cooperativas, el trabajo informal, las economías populares, las economías sociales. Esta ley de contrato de trabajo establece que el trabajo en relación de dependencia tiene que ser mayores de 16 años. Determinados requisitos, tiene que haber una autorización de la autoridad de aplicación, que son los ministerios de trabajo, se establecen unas jornadas limitadas, está prohibido el trabajo nocturno. Aquí viene a colación que a veces a las mujeres nos homologaban con trabajo adolescente, nos ponían en el mismo capítulo, el trabajo de mujer y trabajo de adolescentes, eso ahora está reviéndose, ¿no? También éramos una subcategoría de trabajadores nosotros las mujeres. Hoy día, con todos los movimientos, esto se está reviendo. Hay una excepción cuando trabajan en empresas familiares, que se permite que sean mayores de 14, no más de 3 horas. Esto es lo que regula la ley de contrato de trabajo, pero les digo, es el trabajo en relación de dependencia. Ahora sí vamos entonces, una vez hecha desgranado, cuál es la legislación que regula esto del trabajo infantil y de la protección del trabajo adolescente, ¿qué consideramos que es el trabajo? ¿Qué es el trabajo infantil? El trabajo infantil es toda aquella actividad, podemos decir, económica y o estrategia de supervivencia que sea remunerada o no, realizada por niñas y niños que no llegan, o sea, que no tienen la edad necesaria para la admisión al empleo. Y aquí, claro, empezamos a ver esto. Una niña, un niño que vende flores en la calle. Porque cuando empezamos, te dicen los ítems, vos vas a ver las recomendaciones de los convenios de OIT, bueno, primero de todo es cuando se lo priva de educación, ¿no? Que no cumple con la educación obligatoria.
Pero pongamos el caso, un niño que cumple, va al colegio, pero lo mismo trabaja. Se lo priva de esa actividad propia de la niñez. La niñez tiene que desarrollar otro tipo de tareas, y esto seguramente Soledad nos va a... Ya tengo que dejar, termino, Marisol, parece que ya me estoy yendo, yendo, yo termino con esto. Es decir, entonces, que es una actividad que la priva de desarrollar aquellas actividades propias de su edad. Y aparte que puede poner en peligro, también realmente en peligro a la persona. Un niño de 4, 5, 8 años no tiene que estar en la calle, tiene que desarrollar actividades propias de la niñez. No solo puede ir a la escuela. Ahora, por supuesto, hay gradaciones, no es lo mismo. Aquel niño, niña que le corta el pasto al vecino, que hace un mandado para tener un dinero de bolsillo. Acá estamos hablando de que trabaja para poder mantener a su familia, o para poder sobrevivir. Esta porción de la niñez y esta erradicación es también focalizado. Yo termino con esto. Quería decir también que hoy día, con el tema de las plataformas y todo el tema virtual, nos encontramos con también otro tipo de explotación en trabajo de niñas y niños. Justamente esta semana estamos haciendo, yo estoy en un práctico, y los alumnos del último año de la carrera, y que hacen un práctico en territorio, pero bueno, dado esto de la imposibilidad, tratamos de ver cómo se maneja esto, y estaban estudiando el tema de los influencers. Los influencers son estos chicos que hacen, generan contenidos en la internet. Hay chicos de 12, 13 años y se firman contratos. La familia firma contratos, y hay veces que trabajan de 8 a 10 horas por día. O sea, porque les exigen cada vez más contenido. ¿Cierto? Eso es trabajo infantil, el trabajo artístico. También nosotros decimos, pensamos que, stop, hay niños que son explotados por sus familias económicamente. Los niños deportistas, por supuesto no es lo mismo aquel que tiene que buscar estrategias de sobrevivir porque su familia no come. Pero como nosotros tenemos la protección integral, también a estos niños deportistas. Un caso, cuando ustedes ven estos videos tan graciosos de niños pequeños haciendo gracias, a veces me contaban que los repiten horas y horas y horas hasta que la criatura hace lo que quiere la familia. Por lo cual entonces, todo esto es mucho más amplio. Y lo último, el año 2018, en la provincia de Santa Fe, por primera vez se condenó penalmente por trabajo infantil a los dueños de un campo en Santa Teresa, el famoso fallo del campo de arándanos. Tenía una plantación de arándanos y tenía chicos de 12 a 15 años recolectando los arándanos. Esta familia tuvo una multa de 600.000 pesos y tuvo una condena algo condicional. Por supuesto, estos niños colaboraban con su familia, por eso acá viene el tema del diseño de las políticas públicas, y por eso viene el tema de las transferencias monetarias focalizadas, asignación universal por hijo, etcétera, etcétera. El Estado debe diseñar políticas y debe colaborar con estas familias para poder sobrevivir. Así que, bien, esto es más o menos, me quedan algunas cosas, pero sé que me parece que me fui un poco en el tiempo. Lo importante es que las niñas y los niños deben hacer actividades que hagan a su edad, a su maduración, y, bueno, erradiquemos el trabajo infantil. Muchas gracias. Gracias, Marta. Muchísimas gracias por este aporte tan importante. Bueno, y ahora voy a presentar formalmente a Soledad. Soledad Cotone es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en psicología clínica, institucional y comunitaria, es codirectora del Centro de Estudios Históricos del Psicoanálisis en Argentina y es profesora adjunta de la Cátedra de Psicología. Un placer enorme, Soledad, que puedas compartir este tiempo y este espacio con todos nosotros y nosotras. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, Marisol. Gracias también a Marta por lo que desarrolló previamente. Y bueno, muchísimas gracias a las compañeras y compañeros de la multisectorial por la erradicación del trabajo infantil. Yo les cuento que un poco cuando trabajaba, cuando me hago el encuentro con Marisol, nos ponemos a ver en relación a
¿qué es lo que podía yo traer en esta charla? Quizás, así como Marta se fue extendiendo algunas cosas, yo quería trabajar algunas cuestiones porque, bueno, el punto a la cual me invita Marisol digamos, y en eso la intersectorial, es específicamente a pensar infancias y derechos, y particularmente yo me veo convocada desde lo que venimos trabajando desde Facultad de Psicología en relación a pensar las infancias en nuestros tiempos actuales. Y en eso, discúlpenme para ir ordenándome, voy a ir leyendo algunas cositas, pero en esas cuestiones pensaba que habría que situar algunas coordenadas de cómo pensamos infancias y por qué decimos infancias en plurales. Y en esas coordenadas, si bien no se trata de describir minuciosamente la diversidad de discursos que atraviesan la infancia como categoría, una, porque, bueno, porque no nos alcanza el tiempo, y además no nos va a alcanzar el tiempo, sino también porque estoy interesada en poder intercambiar con quienes están aquí en el panel. Fundamentalmente también porque aunque tuviéramos todo ese tiempo, no creo que las descripciones puedan ser si no llevan las marcas de quien habla, y sobre todo porque siempre desconfío de las posiciones relativistas que disfrazan con el pensamiento, que se disfrazan de pensamiento crítico, ¿sí? Quiero decir esto, que generalmente, y esto lo tomo más viniendo de la universidad, tenemos que estar advertidos de la demanda que se nos exige un posicionamiento desde un bastión civilizatorio, universidad, escuela. Hay millones de lugares que nos están siempre demandando en relación a un saber que por lo menos desde el lugar y desde psicología venimos interpelando sobre qué producen nuestras comunidades, cuáles son sus modos de alojar infancias y cómo contribuir en esos procesos de subjetivación que las mismas lógicas comunitarias vienen construyendo. Porque pensaba, cuando quería hablar, cuando pensaba en hablar con ustedes, decía, ¿cuánto tendríamos para agregar cada vez que escuchamos, por ejemplo, en los medios, el problema es la falta de educación, por ejemplo, ¿no? ¿O acaso creerán ellos en esos medios remotos que manejan hace décadas que no se la pasan educando? ¿No? ¿A quién se dirigen entonces esas expresiones que hacen falta de educación? ¿Qué estamos diciendo con eso? En ese sentido, sí, poder ubicar algunas cuestiones, por lo menos desde lo que pensamos cuando trabajamos lo que es infancia y constitución psíquica. Desde el psicoanálisis podemos ubicar que la infancia siempre es un tiempo de estructuración. La estructuración, podemos decirlo de este modo, del aparato psíquico. Es decir, tomo una autora, que la pongo a consideración, si alguien la quiere leer en algún momento, muchos compañeros y compañeras a lo mejor ya la han leído, que es Silvia Bleichmann, que propone pensar la infancia como un tiempo de instauración de la sexualidad humana y de constitución de grandes movimientos que organizan sus destinos al interior del aparato psíquico. Ahora bien, ¿por qué tomo eso? Porque la dinámica de la infancia nos obliga a ubicar temporalidades, ¿sí? Es decir, por un lado, un cuerpo en crecimiento y, por otro lado, la cuestión de la constitución subjetiva. Es decir, para pensar la constitución subjetiva es necesario pensar el encuentro con otro. Esos dos tiempos se articulan, ¿sí? Quiero decir con esto que está la vida allí, una vida en crecimiento, pero a su vez lo que acontece va haciendo marcas en esa vida. Y en ese punto remite directamente al cuidado que se construye, porque reconocemos que es a partir de ese cuidado que aparece la dimensión de futuro. Porque, digamos, es sobre lo que ese cuidado y ese otro adulto, adulta, como aloja esa vida, ¿sí? Construye, ¿sí? Universos deseantes, y a su vez hace que niños y niñas puedan entonces tomarlo, rechazarlo, hacer con eso algo distinto, ¿sí? En este sentido, la noción de infancia
siempre es solidaria entonces del cuidado adulto y de la cuestión de la relación asimétrica que hay entre el adulto, la adulta y ese niño o niña. Y ahí, fundamentalmente, insisto, está la dimensión en la cual se asientan todas las políticas de cuidado y de la posibilidad de construir universos de derechos. Con esto me refiero, ¿sí?, a que hay que poner ojo, digamos, a lo que se hace, y acá no refiero solo a la familia, porque como bien lo decía Marta, ya no nos referimos a esa familia patriarcal, sino nos referimos a los constructos alojantes, ¿sí?, que hacen a las comunidades, que hacen a las instituciones, que hacen a esos otros y esas otras adultas que pueden dar lugar a que algo de esa vida en crecimiento, ese niño, esa niña, constituya infancia, ¿sí? Sobre eso, digamos, se van a impregnar múltiples sentidos y múltiples sentidos sociales, y sobre eso me interesa como remarcar, ¿sí? Porque el cuidado tiene que exceder al cuidado de los propios hijos, a los hijos, hijas de cada uno. El cuidado tiene que ser el cuidado a una infancia, la infancia colectiva, y en ese punto es reconociendo a un niño o una niña alojado en un lugar de semejante, punto que es muy problemático para cuando construimos y pensamos cultura, si podemos ubicar, por ejemplo, todo lo que se ha disparado a partir de la pandemia en función de alojar a veces a las juventudes, a niños y a niñas como transmisores del virus, no porque pero sino porque además siempre el niño, la niña, el universo de la infancia es un universo de la otredad que nos interpela y que muchas veces alojamos de forma como un otro, ¿sí?, peligroso, que además está sentado, como bien lo decía Marta, en paradigmas anteriores donde además esa otredad está ligada a la pobreza, está ligado al peligro, al niño peligroso, al peligro moral, ¿sí? Entonces, como decía, ese cuidado tiene que ser un cuidado social, colectivo, un cuidado que exceda a los propios hijos e hijas, ¿sí? Y que tiene que estar fundamentalmente asentado en rechazar las violencias que vienen vestidas de saberes y que quieren consolidar la idea de que el origen es indefectiblemente destino, ¿sí? Bueno, hoy cuando empezábamos, algunos compañeros decían, venimos de una política anterior con el macrismo, donde, por ejemplo, tuvimos una gobernadora que decía los pobres no llegan a la universidad, es decir, donde el lugar o el modo de nacimiento nos hace destino en nuestro devenir. Con esto yo pensaba algo que decía, por ejemplo, el padre Mujica, en 1973, en el libro Peronismo y Cristianismo, donde narraba que Jesús se queda en el templo a los 12 años, que hacía 3 días que lo buscaban cuando su madre, esto lo dice así Mujica, es una narración de él, dice, Jesús se queda en el templo a los 12 años, hace 3 días que lo buscaban cuando su madre se encuentra con él y exclama, pero hijo, ¿no sabías que te estábamos buscando tu padre y yo, angustiados? Dice Mujica, en la villa donde yo trabajo, si una mujer se le pierde un hijo por 2 horas, está desesperada. Jesús sabe fríamente que su madre lo ha buscado durante 3 días y no se inmuta, no se le mueve un pelo. Cortó el cordón umbilical a los 12 años y a veces tenemos 30 o 40 y todavía no hemos cortado el cordón umbilical. Ah, no, ¿qué me voy a meter en esa manifestación? Pobres mamá y papá, qué excusa fenomenal, ¿eh? Pobre mi marido, pobre mis hijos. Eso decía Mujica, pero tomo acá lo de Mujica para ubicar que no se trata de lo individual, ¿sí? Que es una responsabilidad de todos asumir entonces ese cuidado de niñas y niños, ¿sí? Que ese cordón umbilical no tiene que ver con la mamá o con el papá, sino que ni tampoco con las declaraciones de principios y derechos, sino que requiere de una acción específica.
todos, digamos, tenemos que hacer un compromiso en denunciar las injusticias que pasan, pero no, y acá quisiera subrayar algunas cosas, porque es un poco lo que nos encontramos muchas veces, y lo ubico desde mi profesión también, que lo hacemos muchas veces a declaraciones de principio para salvarnos, ¿sí? No se trata de poner a salvo nuestra identidad, ¿sí? Se trata de asumir el lugar de adultos y de adultas cuidando niños y niñas, ¿sí? Nuestros niños y niñas. Así como en su momento, y tomo eso específicamente de la construcción, la gran construcción que han hecho nuestras madres y abuelas de la plaza, pero que la socializa y nos transmite Eve, que ella plantea esto de socializar la maternidad, ¿sí? Ella plantea, para poder, digamos, poner límite a las injusticias, el dolor, digamos, el dolor del otro, de cada uno, tiene que dolernos en el propio cuerpo. Pero además, dice Eve, no se trata de los hijos son todos los hijos, todas las hijas. Digamos, es necesario, yo hablo, todos se alojan en ese lugar de maternar. No debemos, entonces decía, no debemos ser adultos que cuidan, y en esto lo digo por mí, ni decanatos, ni funcionarios, ni dirigentes sindicales, digamos, debemos ser adultos cuidando niños, ese es el punto. Y para esto, entonces, sí se construye política, se debe tomar la palabra, se debe reclamar todo lo que se precisa y se excede en nuestro campo de acción. Y en eso pensaba una cosa, porque como dice Marta, ha habido cuestiones en relación, Marta decía algo que es importantísimo, y me gustaría tomarlo desde otros lugares, la cuestión es que cómo se instalan en el discurso cuestiones para niños y niñas, ¿sí? Es decir, los discursos siempre son pensados como un lugar donde se proponen proyectos identificatorios para niños y niñas. Y ahí se establece justamente un vínculo entre adultos y adultas y esos niños y niñas. Por eso estoy planteando como esta doble dimensión. Niños y niñas hubo siempre en la historia. La categoría infancia se constituye en un momento. Y es en esa relación entre lo que es la vida y esa simetría entre el adulto y el niño que se construye un universo y un imaginario donde pueda alojar o no esas vidas, ¿sí? Posible. En ese sentido yo pensaba como algunos grandes discursos que Marta lo traía justamente con las leyes anteriores y ahora el nuevo paradigma de derechos, pero bueno, me volví a mí la cuestión que trabajaba Graciela Frigerio, específicamente donde dice los discursos tienen y tuvieron efectos concretos en la vida de niñas y niños. Dice, ahí aparece toda una serie de etiquetación de la infancia como una división, por ejemplo, en la ley del patronato, que es en 1919, donde se va clasificando en dos grandes grupos. Están por un lado, ¿sí? Por un lado, lo que nosotros podríamos decir, niños o infancias, y por otro lado los menores, ¿sí? Donde justamente la frontera se consolida entre aquellos que son simplemente niños y niñas, y los menores son aquellos que lo que aparece, dice Graciela Frigerio, es una ficción jurídica donde la minoridad en realidad recae sobre esas infancias pobres, ¿sí? Es decir, el menor es ese lugar donde además va a habitar una gran fantasmática social que también habitó, por ejemplo, a los locos, que habitó también fundamentalmente a los locos, ¿sí? Es ese lugar donde el niño se ubica como el extranjero, como una alteridad radical, donde, digamos, atrae a múltiples cuestiones que los adultos desalojan, pero en esa porción de la infancia que es las infancias pobres. Entonces, lo que quiero decir, ¿por qué traigo eso? Porque es fundamental, y lo traía con esta cuestión, lo ligaba a otra cuestión. No teníamos todavía
estábamos dentro de esto, de lo que hoy planteamos como este paradigma de derecho, pero sí, digamos, ya habita, por ejemplo, en la Argentina del 40 y del 50, aparece claramente una cuestión que la consigna, digamos, plantear esto de los únicos privilegiados son los niños, ¿sí? Que no es ninguna consigna, ni la hicieron los publicitarios, sino que se hicieron quienes desde el amor de un pueblo cuidan a sus hijos, ¿sí? Es decir, hay una política social que se construyó desde ahí. ¿Qué quiero decir esto? Que hay una decisión política de construir con esa gran consigna, pero que en realidad lo que está apelando es a un lugar de un sujeto de derecho, lo diríamos ahora, que son los niños, una política direccionada para esos sujetos, ¿sí? Que además es una política que en sí misma proyecta futuro. Y entonces, esto se juega en cada detalle, ¿sí? Es cómo uno cuando está pensando algo de esto, lo que creo es cómo habitamos cada minuto desde el lugar que ocupamos, eso de poner en privilegio a niños y a niñas, ¿sí? Si la reflexión sobre nuestro lugar, digamos, no incluye esto, la posibilidad de generar algo distinto, construir una expectativa y modificar ese estado de naturalización, que ostentan todas las infracciones, los cuerpos anestesiados, los sufrimientos acallados, no podemos salir de lo que supuestamente nos sucede a nosotros mismos como sociedad, ¿sí? Pero todo esto que estoy planteando es fundamentalmente pensando en esto que decía Marta, es qué lugar damos a lo propio de cada niño, cada niña. Eso propio que tiene que ver con ese espacio, ¿sí? Ese espacio de construcción que tiene que ver, lo planteaban en charlas que teníamos antes con Marisol y con Marta, que tiene que ver con lo lúdico, con la posibilidad de la creatividad, y que va a armar un colchón de cultura, ¿sí? Eso tiene que ser alojado, insisto, colectivamente. Ese cuidado supone necesariamente que lo pensemos como proyecto colectivo, porque es desde ahí que podemos pensar un horizonte social, ¿sí? Entonces, vuelvo, ¿sí? Esto siempre, y esto lo digo también desde el lugar de una adulta, es posible si uno ubica los propios límites y las limitaciones, ¿sí? Ubicando que no es que vamos a hacerlo cada uno, sino justamente que se está construyendo con otro, e insisto, y esto porque yo vengo a hablar desde el lugar de lo que se trabaja en la universidad, y me cuido muchísimo en que podamos ubicar que no vengo como un lugar de quien viene a decir algo en torno al saber, sino a hablar de lógicas de trabajo con otros y de alojamiento de estos otros. Entonces, planteaba esto, recuperaba algunas preguntas que me habitan para pensar en este momento, y porque además justo cuando íbamos a pensar la charla, leo justo ayer que la ONU saca un informe sobre el trabajo infantil y plantea que estima que a principios del 2020 hay 160 millones de menores que están forzados a trabajar, es decir, 8,4 millones más que hace 4 años. Yo con ese impacto pensaba, ¿no? Acerca de las infancias, recuperar una pregunta que la recupero de el tiempo en cuando esto circulaba entre muchos de los que trabajábamos en las infancias, allá por el año 2002, después de la crisis, digamos, del 2001. Había una pregunta que insistía y que es, ¿cómo habitan niños, niñas, adolescentes situación de expulsión social? Y cuando digo expulsión, hablo de expulsión, justamente porque acá, y esto quiero poner justamente,
para diferenciar lo que decía antes de lo que serían los discursos sobre que se han estigmatizado la pobreza, planteo eso, que es expulsión y no de pobreza o exclusión, porque la pobreza define estado por ahí de desposesión material y cultural, pero que no necesariamente atacan los procesos de filiación y horizontes o imaginarios futuros, ¿sí? Es decir, el punto no es los niños, las niñas pobres, sino aquellos que cuando se ataca el lazo filiatorio, y cuando digo lazo filiatorio estoy pensando en la posibilidad de que esos niños y esas niñas se alojen en un proyecto, ¿sí? Que se filien a un horizonte que los futurice como adultos y adultas. No estoy planteando los filiatorios solo como mamá y papá, sino que se inscriba en un universo de semejantes, que siempre el universo de semejantes está ligado a algo que es la terceridad, que es una ley que nos iguala a otros. Entonces decía, justamente cuando, por ejemplo, traía esto de que los únicos privilegiados son los niños, esto fue así en un momento de nuestra historia donde la pobreza tenía un horizonte de ascenso social, ¿sí? Las conquistas de un estado de bienestar revelaban la existencia de un lazo social, un lazo que no eximía de disputas y desigualdades, pero que ponía de relieve la existencia de filiación, pertenencia o reconocimiento. Es decir, se parte del reconocimiento de la pobreza infantil en ese tiempo y de su condición de popular para construir ese nuevo sujeto político, una identidad que se definirá por los derechos propios, sino también por habitar, ¿sí? O ser parte del pueblo argentino. Pero planteo eso porque además trae una diversidad. La política del peronismo en ese tiempo, con los únicos privilegiados son los niños, ubica que todo niño, toda niña tiene derecho por solo habitar el territorio nacional. Eso me parece que es fundamental. Estoy inscribiendo, pero es increíble ese avance de derechos. Entonces el problema, lo que decía, es la naturalización de la expulsión social. Porque cuando lo naturalizamos, lo que invisibilizamos es que la expulsión es resultado de una operación social específica, ¿sí? Juan Carlos Bonovich decía hace un tiempo que nuestros niños y niñas son nuestra historia. Cada generación se apropia de la historia al advenir a ella y enmarca los mitos de las que las preceden. Nuestros niños y niñas, como nuestra historia, son testigos, testimonios de un proyecto genocida, de una empresa de exterminio, y en cada síntoma, en el más banal de los síntomas, del menos neurótico de nuestros niños y niñas, habla el espanto y la tragedia que amenaza repetirse a cada paso. Nuestros niños y niñas y nosotros, en el más aséptico análisis individual, dice, estamos marcados por los mismos horrores. Y acá hablamos, dice Juan Carlos Bonovich, de genocidios de pueblos originarios como del perpetrado en la última dictadura cívico-militar. Entonces, si hablamos de derechos e infancias, es necesario ubicar que la igualdad como valor debe configurarse desde el inicio. Cuando pensamos cualquier tipo de intervención, aun cuando nuestras prácticas se realicen en las mayores diversidades, cuando se sitúen en el territorio de la desigualdad y la exclusión. Entendemos así, esto lo traigo desde lo que hacemos en Facu de Psicología y cómo trabajamos fundamentalmente con las infancias que están alojadas en el barrio República de la Sexta, que es el barrio en el cual está alojado la Facultad de Psicología, y con las niñas y niños que habitan cotidianamente en nuestras instituciones, porque entran y salen todo el tiempo. Después traje algunos recortes, pero no sé cómo voy a estar con el tiempo, de los trabajos que ellos hacen al interior de la Facultad de Psicología. Trabajo, cuando digo como trabajo subjetivante, el trabajo lúdico de habitar la facultad como un lugar nosotros lo proponemos de ese modo, un lugar que habita
porque de ese modo en que ellos habitan la Facultad de Psicología se les construye como un horizonte posible al que van a poder acceder en su crecimiento. Entonces decía, tenemos que una posición ética sobre los modos de concebir al otro y a la otra constituye una dirección que implica no revictimizar a las víctimas y no objetalizar a niños y niñas, ni en lo singular ni en lo comunitario, que también es singular, porque cada comunidad tiene su modo de trabajar. En este sentido, decía, hoy más que nunca se vuelve imprescindible sostener la pregunta por dónde habitan niños y niñas. ¿Qué redes inventadas, construidas, sostenidas en sus territorios los alojan, aún en las durísimas condiciones que puedan atravesar? ¿Cuáles son los universos en los que se sufre, se juegan y juegan? Arman lazo y construyen territorios de experiencias subjetivas. Bueno, toda sociedad debe hacerse cargo de niños y niñas, es ahí donde construye futuro, y no vamos a tener garantías de que se cumplan los derechos de la niñez, si el cumplimiento de estos derechos queda solo a mano del Estado. Creo que fundamentalmente es recuperando las construcciones de las comunidades que podemos hacer cambios significativos. Yo plantearía hasta acá, traje varios recortes de los trabajos que venimos haciendo con las infancias de República de la Sexta. Digo las infancias porque son múltiples las cosas que venimos trabajando con niños, niñas y adolescentes. Pero no sé, Marisol, cómo estoy con el tiempo, y si no, cuando volvemos recupero algunos de esos recortes, ¿sí? Sí, sí, a mí me... le daríamos la palabra a Patricia y después volvemos y cerramos con esa actividad, si te parece. Bueno, la verdad que una gran alegría que Patricia esté compartiendo con nosotros este espacio, porque más allá de la tarea que está desempeñando en estos momentos como secretaria de la niñez, es una compañera con la que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, y la verdad que para nosotros es una alegría inmensa que comparta este momento para hablar de las infancias y para hablar del trabajo infantil y de todas las actividades que está llevando adelante la Secretaría de la Niñez. Patri. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos y todas? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahí ahora se corta un poquito, o a mí se me corta. Lucas, Ahí, ¿se escucha? No sé, yo los veo todo congelado. A ver. A ver. Ahí yo te... A ver, Lucas. Sí, Marisol, es el internet de Patricia. Bueno, a ver si la podemos recuperar. A ver. Bueno, esperamos. Bueno, Soledad, si está por ahí, Sí. Hola, Marisol. Bueno, si nos ayudás hasta que se pueda... y podemos está muteada la Patricia, Marisol. ¿Cómo? Marisol está muteada desde el administrador. Patricia está muteada desde el administrador, fíjate. O desde su computadora, no sé. A ver, Lucas. Ahí está, ahí está.
Ahora Ahí sí. está, estaba como el penado 14 haciendo Sí, sí. señas de todo tipo. Porque estaba por llamar por teléfono, digo, porque, No. bueno, perdonen. Se ve que no sé qué pasó, se ve que se cortó la conexión y bueno, y después no lograba el audio de nuevo. Bueno, disculpen estas idas y vueltas. Bueno, en principio gracias a Marisol, gracias a la CTA, gracias a todo el movimiento obrero santafesino por invitarnos a esto. Bueno, que nos ha encontrado, ¿no? Ya muchas veces coincidiendo en muchas ideas, en muchos de nuestros ideales, así que, bueno, es un lugar donde uno se siente cómodo para charlar. Hoy me toca estar al frente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dentro de lo que es el gobierno provincial en Santa Fe. Que bueno, hoy Marta estuvo hablando de todo lo que es el marco legal, de la aplicación de la ley de niñez, tanto a nivel nacional como provincial, el marco de la convención, obviamente. Sabés que, bueno, me gustó cuando encaraste así, Marta, porque yo doy clases en la universidad, pero también cuando hablo con los trabajadores, siempre les explico, porque aunque crean que no todo el mundo tiene apropiado, digamos, la nueva ley, y aún tenemos el patronato bastante vivito y coleando en muchos lugares, y yo retomo esto, ¿no? Mucho, ¿no? Que cualquiera de las convenciones a las que adhiere nuestro país toman rango constitucional, ¿eh? Así que es un concepto que yo también lo trabajo mucho en muchos lugares. Bueno, en este marco, digamos, legal, la ley 12.967 nos ubica a nosotros como el órgano de aplicación de la ley de niñez dentro de lo que es la provincia de Santa Fe, ¿no? Por supuesto, bueno, y ustedes saben que dentro de lo que es las políticas de niñez, nos encontramos, bueno, con dos niveles de intervención. El primer nivel, que lo constituyen los municipios a través de los servicios locales, las escuelas, sobre todo los centros de salud, que son quienes en realidad reciben todas las situaciones de los chicos y las chicas. Fundamentalmente es a ellos a quienes primero les llegan las situaciones y son los que se enfrentan con la violación de derechos más cotidianamente. Y después, bueno, tenemos el segundo nivel, que somos nosotros, la Secretaría de Niñez. Obviamente, bueno, ahí teóricamente las situaciones llegan cuando ya no pueden ser resueltas en este primer nivel, nos llegan a nosotros para que a través de diferentes normativas tomemos lo que se denominan las medidas de protección excepcional, que en muchísimos casos consiste en separar a los chicos y a las chicas de su centro de vida, ¿no? Son las medidas, la verdad, que más dolorosas que se pueden tomar en la vida de los chicos. Bueno, más allá, y bueno, que además estas medidas generalmente, a ver, en un porcentaje muy alto, más del 90%, generalmente tienen que ver con maltrato y abuso infantil, ¿no? Y que en menor medida van apareciendo otras situaciones que por ahí no llegaban, o llegaban, digamos, en formato papel y se contestaban de alguna manera solo administrativa y que tenían que ver claramente con este tipo de cuestiones, por ejemplo, trabajo infantil, por ejemplo, niños y niñas atravesados, digamos, por un problema de hábitat, o en el medio de algún desalojo, bueno. Y que, a ver, la verdad que nosotros, cuando planteamos lo que implica la vulneración de derechos de niños y niñas, tiene que ver, digamos, no solo con el abuso y el maltrato, sino también con la posibilidad de no acceder a estas cuestiones como a la educación, a la salud, o a lo mejor a un hábitat digno, o a que se les impida, por ejemplo, tener una niñez, entre comillas, normal y tener que a lo mejor estar trabajando. En este concepto más amplio de lo que es la vulneración de derechos de chicos y chicas, nos lleva claramente a trabajar transversalmente con otras áreas del Estado provincial. Esto no quiere decir que, digamos, que lo tengamos
perfectamente aceitado y articulado, pero sí, bueno, al menos tenemos la decisión política en cada uno de estos, de estas problemáticas, de estas cuestiones que van surgiendo, poder trabajarlo transversalmente con otras áreas, y bueno, ya vamos a llegar más concretamente a lo que tiene que ver trabajo infantil. Nosotros, la verdad que, bueno, cuando hablamos con respecto, digamos, a los programas que nosotros trabajamos dentro de lo que es la Secretaría y que tiene que ver con la intervención, pero también con la posibilidad de poder trabajar la prevención de cualquiera de estos temas, tenemos programas. Yo voy a ir enumerando algunos rápidamente, después si quieren podemos profundizar alguno más. Obviamente que nosotros tenemos el programa un programa de alojamiento, de centros de alojamiento, que son los conocidos como hogares. Hoy la provincia, hoy nuestro sistema tiene 80 centros residenciales, de los cuales la mayoría son conveniados con todo tipo de instituciones, y que en cuyo sistema nosotros hoy tenemos casi 800 chicos y chicas alojados, ¿no? Nosotros cuando llegamos teníamos 1100 niños y niñas. Estamos trabajando, digamos, en la posibilidad de externar de diferente manera a los chicos y a las chicas, ¿no? Por otro lado, el otro programa que para nosotros es muy importante es el programa de fortalecimiento del centro de día. Este programa significa, digamos, financiamiento económico y un trabajo técnico con organizaciones de la comunidad, pero también con muchos municipios y comunas, justamente para fortalecer aquellas tareas y trabajos que se realicen en pos de prevenir o abordar diferentes problemáticas que sean detectadas, digamos, por esas organizaciones o por los municipios. Pongamos que algún municipio, como nos ha pasado en alguna de las ciudades, detectan que, bueno, el principal problema tiene que ver o con trabajo infantil o con a lo mejor con alfabetización, o con, bueno, como nos pasa en algunos lugares, tiene que ver con la prevención del abuso y el maltrato, bueno, instituciones económicas, pero también con un aporte técnico para trabajar en el abordaje, pero también en la prevención, ¿no? Hoy por hoy, bueno, ese programa se está renovando. Hay 201 instituciones que han dado propuestas a lo largo y ancho de la provincia, lo cual nos exige, digamos, desde lo programático y de lo laboral un esfuerzo importante, porque están, digamos, a lo largo y ancho de la provincia, y evaluar a cada una de esas instituciones y de esas propuestas es un gran trabajo, pero también para nosotros es un gran desafío dentro del sistema poder trabajar, digamos, con este programa. Y en tercer lugar, otro de los programas que nos parece fundamental, y es el que justamente una vez al año, digamos, renovamos los convenios, es el programa de servicios locales de niñez. Tal como lo indica la ley, ¿no? Cada municipio, cada comuna tiene que contar con un servicio local de niñez con un equipo interdisciplinario, ¿no? Para trabajar todas las temáticas de niñez. Y acá sí también hacemos convenios con los municipios y comunas, que implica también un mínimo aporte económico, pero también, y ahí sí que nos estamos dando un gran trabajo, un aporte y una apoyatura técnica en las intervenciones. Cuando nosotros llegamos había unos 240 convenios de ese tipo. Hoy estamos renovando, estamos finalizando firmar los convenios. Este año hemos hecho el convenio para las 365 localidades del territorio provincial para trabajar estos convenios de servicio local. Y los nombro rápidamente porque claramente tienen que ver, digamos, con esta propuesta que estamos haciendo de la política de la Secretaría. Tal como le decíamos, a ver, dentro de lo que es vulneración de derechos para nosotros, que estén
digamos, trabajando, también implica, está dentro del rango de vulneración de derechos. Como había dicho hoy quienes me antecedían, bueno, el trabajo infantil tiene que ver con cualquier actividad productiva, económica que hagan los chicos menores de determinada edad, que significan, digamos, a veces una remuneración económica y a veces de otro tipo, ¿no? Y en ese sentido, digo, además de verlo, digamos, como una vulneración de los adultos hacia los niños, claramente, como dijo recién Soledad, también para nosotros tiene que ver con un proceso de exclusión. Digo esto porque en este trabajo justamente nos vamos a encontrar con adultos que muchas veces son los adultos del propio grupo familiar, los que involucran, la mayoría de las veces, los que involucran a los chicos y a las chicas en estas actividades. Y digo, no para justificarlo, sino para entenderlo, ¿no? Tiene que ver, digamos, con un proceso de exclusión de estos grupos societal, de estas familias, ¿no? Que los ubica por afuera del sistema, y hace, digamos, que en esta búsqueda de la sobrevivencia, digamos, también los chicos tengan que trabajar. Y hoy, hoy en una radio me preguntaban cuáles eran las principales, bueno, que uno de los periodistas, entendiendo que trabajo infantil, por ejemplo, era solo el trabajo de chicos y chicas litoral, o en un espacio producción, y donde nos encontrábamos chicos menores cumpliendo estas tareas. Y la verdad que a veces está, la mayoría de las veces, está invisibilizado. Para nosotros, por ejemplo, la cantidad de chicos y chicas que están en las redes de comercialización, digamos, de sustancias, es muy grande, y también la cantidad de niños y niñas, que son muchos, que están en redes de trata. Y muchas veces redes de trata que no responden a una persona ajena a la familia que busca chicos y chicas para trabajar. Muchas veces esas redes están dentro del propio grupo familiar. Y para eso, para nosotros, bien, de que ahí hay trabajo infantil, ¿no? En esta concepción que nosotros estamos planteando desde la Secretaría de Abordaje, bueno, fuertemente nos estamos dando un trabajo, sobre todo, a ver, nosotros siempre decimos que los chicos y las chicas cuentan lo que les pasa cuando van a la escuela. Sobre todo cuando están en la escuela, o cuando van al médico, o cuando van al centro de salud. Para nosotros el año pasado fue horrible, ¿no? Porque, digo, sabíamos y sospechábamos, ¿no?, que dentro de las familias estaban pasando muchas cosas y los chicos no se lo podían estar contando a nadie. Por eso fortalecimos el trabajo con los servicios locales de niñez y fuimos trabajando, digamos, por departamento, con los servicios locales, con la justicia, con la policía, con educación, trabajando sobre todo las alertas, ¿no?, que pueden estar dándose de toda esta clase de vulneración de derechos. Y cuáles, de alguna manera, son los circuitos para abordar esta situación, ¿no? La verdad que es un trabajo sumamente rico, ¿no?, porque además podemos estar incluso particularizando regionalmente cuáles son las problemáticas que van surgiendo, ¿no? Y claramente, todo lo que surja en este sentido en el departamento San Javier no es el mismo del que surge en el departamento Villa Constitución. Y esto es posible gracias a este trabajo, digamos, territorial. Por otra parte, digo, paréntesis aparte, a fines del año pasado, bueno, como todos ustedes saben, a ver, existe la COPRETI, que es la Comisión Provincial la Comisión de Prevención del Trabajo Infantil. Esta comisión fue creada en el 2004 por una ley provincial, en un espacio donde antes participaban salud, educación y trabajo, un espacio que se fue ampliando con la participación de la sociedad civil, pero también, digamos, de
de organizaciones gremiales, sindicales, organizaciones sociales. En el 2007, por otra parte, también, digamos, por una propuesta en ese momento del gobierno provincial, y a partir de la detección del trabajo infantil, se fueron creando a lo largo y ancho de la provincia los centros de desarrollo infantil, ¿no? Estaban ubicados justamente donde, donde se detectaban estas situaciones de trabajo infantil, para abordarlo, digamos, desde una perspectiva global o familiar, ¿no? Son centros donde los chicos pueden concurrir, como, digamos, una propuesta para evitar que los chicos permanezcan ahí mientras los padres trabajan, ¿no? O estudian, como por ejemplo en Tostado. A fines del año pasado, se ha reflotado, digamos, esta comisión, el funcionamiento de esta comisión, y nos encontramos trabajando en nuevas propuestas, ¿no? De manera conjunta. Por su lado, digamos, la Secretaría de Trabajo está reabriendo todos estos espacios de desarrollo infantil con los que estamos trabajando también, nos vamos encontrando en el territorio junto con ellos para definir o redefinir lo propicio que son en algunos lugares o no, o detectando por ahí que a lo mejor hay que cambiar, digamos, algún lugar por otro o una institución por otra. La verdad que ese es un trabajo también muy interesante. En este momento incluso está siendo, se ha planteado un financiamiento importante de la CENAF, ¿no? De manera conjunta de niñez con el Ministerio de Trabajo de la provincia, ¿no? Para aportar a la reactivación de todos estos centros de cuidado infantil para la prevención del trabajo infantil en la provincia. Entiendo que en este momento habría posibilidad de una reapertura de unos 32 espacios de este tipo, ¿no? Que si bien, repito, son espacios que dependen del Ministerio de Trabajo, lo estamos abordando de manera conjunta con la Secretaría de Niñez. Por otra parte, junto con la COPRETI, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, por ser el órgano de aplicación de la ley de trata, y junto con el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, que es un órgano nacional, estamos planteándonos justamente retrabajar todos los procedimientos para la detección y denuncia, ¿no? Tanto de explotación infantil, entendiendo también, digamos, esto como trabajo infantil, y la detección de situaciones de trabajo infantil, junto con este Comité Nacional, junto con Derechos Humanos de la provincia. Bueno, y en este momento tenemos algunas cuestiones programáticas organizadas para retrabajarla con cada uno de los servicios locales de niñez. En orden a que, bueno, ¿qué nos viene pasando? Que cuando aparece una situación, todo el mundo sale corriendo, nadie sabe, y sobre todo porque estas cuestiones llegan por lo general a los servicios locales, a los municipios y comunas, o llegan, se denuncian a veces en otros lugares que, qué sé yo, por ejemplo, en algunos lugares nacionales. Bueno, la idea es ordenar un poco el circuito, tanto de denuncia como de abordaje, en el territorio, junto con los servicios locales, en principio para ir trabajando, digamos, la detección temprana. Y en segundo lugar, digamos, dejar aclarado de alguna manera cómo es el abordaje de estas situaciones. Porque también nos ha pasado, ¿no? Que, y no hace mucho, hace no más de un mes, que algunas situaciones que a lo mejor se venían abordando a nivel provincial, donde había, digamos, detectado situaciones de trabajo infantil, y ahí sí, por ejemplo, en un ámbito rural, lo veníamos trabajando incluso con el servicio local, nosotros desde la Secretaría de Niñez y el Ministerio de Trabajo de la provincia, con los tiempos, digamos, dándonos un tiempo de abordaje, porque entendemos que además de las cuestiones culturales que atraviesan esta familia,
son familias que además viven en ese campo y digamos, su único medio de sustento es eso. Entonces los empezamos a trabajar de una manera, no de una manera, digo, de ir ordenando, corrigiéndolo, pero con el tiempo necesario, ¿no? No de manera bruta. Nos pasa que, digamos, en este proceso que nos encontrábamos trabajando con el servicio local, con las escuelas de la zona, con instituciones de la zona, aparece, digamos, este comité con la Policía Federal a hacer un operativo en el campo, un sábado, donde producen un allanamiento porque se enteraron de la situación, y de un momento para el otro nos encontramos con la familia en situación de calle, donde la familia no tenía dónde ir a vivir, no teníamos otra propuesta laboral para hacerle a la familia, lo tuvimos que sacar del pueblo, por lo tanto hubo, digamos, una ruptura abrupta incluso de los chicos, que estábamos viendo, digamos, una red institucional en el pueblo donde vivían para que contengan esta situación laboral. Y bueno, un poco todas estas cuestiones nos están, digamos, de alguna manera llegando a acelerar este proceso de trabajo conjunto de manera interinstitucional. Pero repito, digo, cuando hablamos de trabajo infantil, no solo tenemos el concepto del trabajo, digamos, formal, que por lo ahí conocemos a través del trabajo en general, trabajo rural, trabajo en alguna institución, trabajo a lo mejor en una empresa o en en las empresas que están en los pueblos donde los papás se llevan los chicos y las chicas para trabajar, sino también aquellas situaciones de trabajo infantil que están de alguna manera invisibilizadas a través de la vulneración de derechos de otro tipo, y sobre todo aquellas que tienen que ver con el tema de trata infantil, que lamentablemente a lo largo y ancho de nuestra provincia es muchísimo. Bueno, sé que hablé bastante rápido, que hay por ahí algunas cosas que titulé, no quiero entiendo, digo, que por ahí hay gente que quiere hacer preguntas. Espero que haber sido clara, ¿no? Y que, bueno, si en particular quieren preguntar por alguna cuestión de alguno de los programas en particular, lo podemos desarrollar más. La verdad que a nosotros, digo, siempre dentro de lo que es la Secretaría de Niñez, nos toca abordar, digamos, las situaciones más dolorosas de los chicos y las chicas. Y nunca dejamos de salir de nuestro asombro de lo que los chicos y las chicas cuentan. La verdad que, bueno, todo lo que tiene que ver con, repito, las situaciones de trata, naturalizadas, ¿no? En muchos lugares del territorio provincial, son espantosas, naturalizadas, digo, por la población en general, pero naturalizarlas también a veces familiarmente, porque para ellos muchas veces eso significa para esas familias un ingreso económico. Y en esto, digo, no es que uno busca justificar, pero sí entender, digo, qué es lo que está pasando, y muchas veces que estas cuestiones tienen que ver también con historias de vida, ¿no? Quienes propician estas cosas con los chicos y las chicas tienen que ver también con una historia de vida muy compleja, ¿no? Quienes llevan a sus hijos o a sus hijas o a sus nietos a esta historia de vida generalmente han tenido, digamos, historias de vida muy similares. Y para ellos naturalizan, digamos, estas cuestiones. Y esto significa un trabajo muy largo, ¿no? Bien, bueno, nos vamos a quedar con dos deudas, una con Soledad para que nos pueda mostrar el trabajo que hacen desde la facultad, y las preguntas para Patricia, y alguna cosita que Marta quería agregar. A querer agradecerles a todos y a todas esta participación.
y fundamentalmente el enriquecimiento que hemos tenido todos a través de esta propuesta y de este espacio que para nosotros es tan importante, sobre todo poder pensar las infancias. Así que gracias Marta, gracias Soledad, gracias Patricia, gracias a los compañeros secretarios generales de la CTA y de la CGT, a José y a Claudio Girardi, a Ramón Romero, y un agradecimiento inmenso a Patricia Munier, que nos está acompañando, y a cada uno de ustedes que después de una larga jornada estamos acá para hablar de lo que nos importa tanto, que son las infancias. Así que bueno, muchas gracias, nos vamos con deudas, y prometemos volver a generar otros encuentros para seguir hablando de estos temas. Así que abrimos los micrófonos y nos saludamos, y nos aplaudimos todos y aplaudimos a los compañeros y compañeras que disertaron. Gracias. Bravísimo. Gracias. Encuentro. Gracias. Gracias, compañeros. Felicitaciones a Marisol. Bravísimos, compañeros. Felicitaciones a todos. Gracias, bravísima compañera, muy lindo. Excelente organización. Gracias. Felicitaciones. Soledad Cotone, hija de Estela Cotone y de Jorge. Soledad Cotone. Sí. Ah, bueno. Suponía, pero no estaba seguro. Hola, Soledad. Hola, Soledad. A ver, que no veo quién me está saludando. Tu tío Luis. Ah, mira. Bien ahí. Gente que busca gente. Encuentro familiar. A ver.